3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Un montón todavía de temas. El teléfono abierto 900-137-137 por si queréis intervenir. Y con los saludos para todos los que estáis todavía conectados ahora en directo, trabajando o en transporte o en seguridad, en todos esos oficios que nos hacen estar de noche aquí disfrutando en Radio 1 o Radio 5. Saludos a todos los que nos descargáis a lo largo de la semana haciendo... Dicen que nuestro podcast sea el más escuchado, el más descargado de esta casa y de muchas otras emisoras, muchos otros programas de radio. Y saludos a todos los que desde 106 países en todo el mundo escucháis el Espacio en Blanco. 3:12, 2:12 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, hay más temas esperando esta noche. Saludos que nos mandaban desde India, desde Edimburgo, de montones de lugares desde donde nos escuchan. Mandarlos si tenéis o si queréis. Así pondremos un pedacito de vuestra voz aquí en este Espacio en Blanco. Juan Rada es nuestro siguiente invitado y nos lleva a descubrir algunos temas que él dice sin censura. Escuchad. Pues para hablar sin censura nos hemos traído a un compañero, periodista de raza, de esos de los que no sé si quedan pocos. Juan Rada, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. ¿Quedáis periodistas de raza? Ya cada vez menos, porque en fin, la gente va tirando un poco la toalla, ¿no? En parte decepcionada por la situación, por lo que a muchas veces pues ya no se puede decir, ¿no? Yo por eso claro, en este libro digo sin censura, porque parece que cada vez hay más limitaciones y compañeros míos muy buenos y demás, pero bueno, han preferido ya irse a la costa y olvidarse de libros, de colaboraciones, de decir, bueno, ya agua pasada, lamentablemente. Y tú sigues ahí en activo. De los pocos. Has sido director del Caso durante bastante tiempo, ese periódico que, bueno, era el paradigma en la información en algunos tiempos de España, ¿verdad? Déjame que acabe diciendo, compañero también de Eso Me Suena, compañero aquí en Radio Nacional, haces una sección con el Ciudadano García y nos pones al día un poco de todos esos sucesos y has escrito un libro que se llama Sin Censura. Y ahora te pregunto, ¿sigue habiendo censura o ya...? Pues a veces me recuerda a los tiempos del Caso que me preguntan si ahora es mejor, peor, y un poco relativo, ¿no? Porque en aquellos años, el Caso cuando echó a andar, lo he contado en algún programa aquí en Radio Nacional, salió con una limitación de 2 sucesos sangrientos a la semana, luego de 1, en fin, pero sobre eso... ¿Solo 2 os dejaban contar? 2, y luego ante el éxito que tuvo, 1. O sea, se quedó. Pero sobre ese suceso se podía dar abundante información. Fotos de las víctimas, de los asesinos, familiares, 10, 12 páginas que hicieran falta. Cambio, ahora eso es inviable, porque con la Ley de Protección de Datos y otras normativas al respecto, no se pueden publicar imágenes, no se puede dar casi ni el nombre de los condenados, no se pueden dar. Entonces, el caso hoy por hoy, como se hacía entonces, sería inviable. Esas portadas tan impactantes de los crímenes de Jarabo y demás, que era lo que, eso, valga la palabra impactante, ¿no? Lo que atraía al público, ahora eso ya no se podría hacer. O sea que para peor ha cambiado en cuanto a esa prensa de sucesos que había entonces y que sigue existiendo en otros países, en cambio. Y te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nos gusta recrearnos en... Pues sí, aunque la gente no quiere reconocerlo, lo mismo que pasa con los temas del corazón, ¿no? Pero hay un morbo sexo-sangre o sangre-sexo o todo revuelto que atrapa a la gente, ¿no? Que ya digo, casi nadie lo reconoce, pero se vuelcan en ello. Hay las grandes tiradas que tenía el Caso en su momento y otras publicaciones que ahora hay por, no sé, en Estados Unidos, de National Enquirer, no hablemos de la prensa de suceso mexicana, que es terrible, alerta, ¿no? Y tal, sí, entonces hay público para eso y se quiera o no, pues es la situación real. ¿Y por qué te ha dado por escribir este libro, Sin Censura? Quería contar un poco de cómo ha funcionado en nuestro país, pues eso, la limitación de la libertad de expresión, ¿no? Antes y ahora. Censura es la que había durante la dictadura, pero luego dice, no, ahora hay libertad de expresión. No, hemos pasado de una censura a una autocensura. Ahora lo que es un dirigismo informativo. Antes había editores, gente que sentía la vocación de sacar productos a la calle de información, y ahora estos editores se han visto sustituidos pues por grandes empresarios, grupos de presión, bancos y demás que van manipulando la información. Entonces el periodista ahora muchas veces se tiene que autocensurar por miedo a poder perder su puesto de trabajo. Antes, en tiempo de la censura, se mandaba una galerada, en fin, era la prueba de una columna a Información y Turismo. Si pasaba, adelante. Había veces que porque el censor esa noche estaba de buenas o con una copa de más, o era medio tonto, pasaba. Ahora igual esa columna no se llegaría a publicar porque el propio periodista se autocensura.
¿Tú te has censurado o te sigues censurando o no te No, yo procuro no censurarme. El que hay algunos medios que yo sé que con ciertos además, pues, que no son viables, ¿no? Entonces yo he hecho algunas veces ciertos artículos o ciertas cosas que sabía que no podían salir adelante. Entonces digo, bueno, pues lo cuento en libros, que a veces es la única forma donde tienen libertad auténtica con editoriales valientes de contar la verdad de lo que ha pasado o de lo que pasa ahora. Bueno, pues este es nuestro invitado y vamos a intentar sin censuras y sin demasiada autocensura. Yo la tengo, ¿eh? La autocensura. De vez en cuando dices, vamos a andar con cuidado con este tema. Sí, han cambiado los tiempos. Y te lo digo a ti, Juan, vamos a tener cuidado con algunos temas de este tipo. Sí, no, por supuesto que... Para que quede... Sí. Nos vamos, por ejemplo, al misterio de la mano... espérate, ¿se han utilizado... o nos han contado la verdad o se han utilizado este tipo de cosas para ocultar otras cosas? Sí, nos han dado versiones equivocadas. Efectivamente, se ha manipulado un poco pues lo que hace el ilusionista, ¿no? El mago, ¿no? Que con una mano te atrae la atención y con la otra está haciendo el truco. Dicen que qué bueno, no se le ha visto nada, claro, porque te están desviando la atención. Entonces, el poder muchas veces lo hace pues montar un escándalo, montar un caso impactante por un lado, pues para tapar otro. Y en fin, eso fue un poquillo... Y ahora que citaba la mano cortada, pues lo mismo, se habló de ufología, de temas que había en la Casa de los Fantasmas en Albacete, pero yo lo que querían tapar era pues que había ya un par de investigadores nazis, porque era un tiempo de tapar. Cuéntanos un poquito la historia. Hemos hablado de vez en cuando eso del caso de la marquesa, la mano cortada. Sí. Cuéntalo para quien no lo conoce. Ya que hablamos de la censura, pues estando funcionando la rotativa, un viernes noche dijo el censor, ¡alto! Esto va contra la moral cristiana. Y era que en la portada se veía una mano flotando en una lechera de plástico, de aquellas que había entonces cuando se vendía a granel la leche. Y entonces, bueno, pues el director ya no daba tiempo a hacer una nueva plancha, el fotograbado, no querían perder autobuses, trenes. Dijo que me traigan aquí un folio y puso el misterio de la mano cortada. Claro, esa portada, lo que hablaba antes, ¿no? Impactó en los kioscos. Y la gente cuando vio eso, es que devoró el caso. Hubo reventa de ejemplares. Sí, algún avispado kiosquero del barrio de Tetuán venía al centro, sin decir que era kiosquero, los compraba por 2 pesetas y los revendía por 5, ¿no? Porque la gente estaba yendo a la imprenta, llevándose ejemplares rotos y demás. Entonces, por culpa de la censura, ese ejemplar se hizo súper famoso. Se tiraron 300.000 ejemplares y porque no había papel para más, ¿no? Más porque no se pudo tapar nada porque al final esa misma foto y el contenido venía dentro. Pero ¿qué se descubrió? Que la protagonista, Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante y baronesa de Alcalalí, pues... En fin, no había pasado nada, había habido una pequeña, podríamos decir, profanación del cadáver de la hija, que pensando que era una santa, pues le cortó la mano y algunas otras partes de cabellos y demás, para guardarlo simplemente pues como reliquia. Como reliquia. Por mucho pecado, salió a relucir la personalidad de esta persona. Por eso ya en el caso hubo presiones para que no se publicara nada por ello. Claro, el fundador dijo en eso y dirá, ¿por qué hay presiones en esto? Y es que era muy amiga de Francisco Franco Bamonde. Claro. Entonces empezó a salir esta historia, se ha ido descubriendo con el tiempo que era una mujer muy importante, no ya porque estuviera entroncada en la nobleza, sino porque había sido amiga de Primo de Rivera, porque haciéndola pasar por periodista de la Correspondencia de España, la mandó a la guerra de Marruecos, donde estuvo de espía trabajando. Como Matajari. Como Matajari. Pero, en fin, quizás esta fue mejor que Matajari, la otra es más de leyenda, ¿no? Y, en fin, incluso salvó la vida a Franco en alguna ocasión, porque ella luego se hizo amiga de Abdelkrim, que era el líder independentista de la Revolución Rifeña, y la avisó de una emboscada que había tendido a los nervios de la muerte, cuando iba Franco con sus soldados. Y en otra ocasión, que recibió un balazo en el bajo vientre, Franco, pues esta mujer que tenía estudios de medicina y muchos conocimientos de todo, pues le hizo un torniquete, dio tiempo a que le llevaran al hospital, y Franco, como reconocimiento, la nombró capitán honorario del ejército. Y hay portadas, por ejemplo, en ABC, de cuando ya siendo teniente coronel, las fuerzas vivas le dieron un homenaje a Francisco Franco, y está sentado, está el todo Madrid, pero hombres, una sociedad machista, pero solamente había una mujer, Margarita Ruiz de Liori, sentada a su derecha. O sea que, claro, toda esta personalidad de esta gente que había sido espía, luego en la guerra civil también, a favor, lógicamente, del bando nacional y demás, pues claro, se descubrió algo que, por culpa de la censura, pues apareció. ¿Y por qué decías, Juan, que estaba relacionado con alemanes? ¿Qué pasó ahí? Tenía una casa en Albacete y ella tenía muchas propiedades porque era familia muy rica. Su padre había sido alcalde de Valencia, diputado y demás. Tenía mansiones en Madrid. Bueno, el hecho aquí pasó en Madrid, en Princesa 72, pero tenía casas en Alcorcón, en Pozuelo, en Barcelona, en Valencia. Y en Albacete tenía un palacete que era la Casa de los Fantasmas, le llamaban, porque la gente decía que ahí pasaban cosas curiosas.
Sí, ella debía celebrar pues fiestas ahí privadas, porque era de moral un poco dudosa y tal, donde iban prebostes del régimen y tal, pero bueno, todo quedaba tapado. Pero luego vieron que por las noches, en fin, que abajo al parecer había luz cuando ella no estaba. Y era que un par de personajes así, de aspecto extraño, altos, rubios, con batas blancas y tal, extraterrestres, estaban trabajando allá. Y de noche salían a tomar el aire. Claro, se corrió el tema de que eran extraterrestres. Y al gobierno le vino bien, porque era un momento en que, claro, estábamos en plena, cuando los aliados, cuando Europa reclamaba la repatriación de 104 nazis, por ejemplo, a Franco. Y Franco no quería mandar a nadie. Aquí estaban Otto Skorzeny, León de Grel, el uno y el otro. Entonces, claro, le vino muy bien que hablaran de ovnis para que así no se habla de nazis, ¿no? La gente más entretenida, el lector lo agradeció más y el gobierno tapó el asunto y se quitó de encima el mochuelo. ¿Y eran espías nazis o...? Eran investigadores. Eran un capitán y un coronel y tal que estaban investigando sobre envenenamiento de las aguas. Estaban trabajando con... Y entonces incluso se habla de que se les pudo escapar algún virus o lo que sea, porque la hija, que a la que murió Margot, vivía allá. Claro, pero luego eso se cambió a que no, con los extraterrestres, haciendo ensayos, se les había escapado algún virus procedente de su planeta, en fin, se noveló todo y bueno, y al régimen le vino de maravilla, fue una buena maniobra de distracción. Escondieron una realidad a través de los ovnis. Con lo cual la historia del caso, por un lado les molestó que saliera a relucir esta historia de quién era Margarita Ruiz de Leori, pero por otro lado pues desviaron el tema y todo quedó bien. Y aún sigue la gente yendo a investigar con el tema de la ufología. Acabamos de venir de Albacete y todavía sigue la casa. Sí, siguen todavía. Pero yo hablo aquí más de los nazis y de lo que había. Vale. Ese es uno de los temas que sacas en el libro. Frank Sinatra expulsado de España. ¿Cuándo se le expulsó a Frank Sinatra? ¿Cuándo estuvo aquí? Bueno, él venía Tenemos que poner música de Frank Sinatra. Luego la pondremos o buscaremos por ahí algo. Frank Sinatra vino aquí bastante por su historia, sobre todo cuando estaba con Ava Gardner. Por celos. Por celos, se enteraba que andaba con Mario Cabré, sobre todo con Luis Miguel Dominguín y tal. Eso que él estaba casado, ¿no? Pero era celoso y demás. Me pasó en 1966 que él vino el coronel Ryan, una película, tenía que hacer unas escenas y demás, y estando celebrando una fiesta abajo y demás, pues una actriz cubana que estaba rodando un western aquí en la Sierra Madrileña, andaba allá y les dijo si podía tomar una copa con ellos, que era su cumpleaños, vamos, en el fondo era una encerrona, porque se acercó a Frank Sinatra y fue como a besarle. En ese momento salió un reportero del diario Pueblo, que había mandado a Emilio Romero, y claro, hizo las fotografías y demás. Le pillaron besándose. Y además él entonces estaba empezando a tontear con Maya Farrow. Y claro, tenía miedo de que viera esa foto con una cubana despampanante, ¿no? Entonces le tiró el whisky encima, ella intentó bofetearle. El Lute. Se han hecho un montón de películas. Yo me acuerdo todavía de las noticias que daban. Lute era el tío más malo del mundo y había robado una gallina al principio. Bueno, él la vendió muy bien la imagen de robagallinas. Que ha habido kinky famosos, antes que él estaba el kinky Ríos, o gente que se ha fugado más veces, como Rafael Bueno Latorre, Cañameras, que se ha matado a 4 policías, mató a 4 asesinatos, se escapó, no lo han pillado nunca, pero de él no se habla. El Lute ha sabido autopublicitarse muy bien. Era un momento también que cuando el régimen pues quería, lo que hemos hablado antes, desviar la atención, pues hablaba del cordobés, de un combate de Urtain, de la selección española, o que el Lute se ha vuelto a escapar, o que se puede escapar. Y la gente seguía sus historias casi como si fuera un Robin Hood. Pero claro, de robagallinas nada, porque él aquí en Bravo Murillo asaltó con 2 compinches, el Medrano y el Agudo, una joyería, y al vigilante, un hombre de 66 años desarmado, que quiso evitar que se llevaran el botín, pues le metieron un tiro en la cabeza. Según el Toto, estamos hablando del Medrano y el Agudo, pues dijeron que el que disparó había sido él, y también según los jueces él, o sea, aunque a los 3 los condenaron a pena de muerte por este crimen en toda regla, pero, en fin, había disparado él, y él no, él siempre decía que había sido el uno, que había sido el otro, y demás. O sea, entonces, luego claro, estuvo en las cárceles, y claro, se hizo famoso un poco por las fugas que tuvo, ¿no? Cuando lo trasladaban en un tren, donde cogió, por ejemplo, a un pobre niño que venía del colegio y lo arrojó contra los guardias civiles, el pobre niño se rompió la clavícula, estuvo 40 días machacado, de eso nos habla, ¿no? Y se volvió a escapar luego de Cádiz. También se dice que nunca había tenido antecedentes de sangre, pero la Guardia Civil, que está muy molesta con esas películas, donde él fue el asesor, claro, él sale como un santo varón casi, ¿no? Es un robagallinas sin más, pues vieron que ya tuvo antecedentes en este aspecto, de que una vez cuando fue a prisión encargó a su hermana y al marido de esta, que era su primo carnal, que le guardaran un carro con la mula. Estando en prisión ardió un incendio, ardió el carro con la mula y cuando salió fue a por ellos e intentó disparar a su primo y cuñado, pero se le encasquilló la pistola y no hubo fuego, o sea que él estaba relacionado ya con incidentes violentos.
Y luego decía que su familia eran todos trabajadores muy serios, no, eran los patapocha, también con muchos antecedentes. O sea, que es un hombre que luego ha vendido una imagen, pues eso, de que solamente había robado alguna gallina. Es más, no hace mucho, en un programa de televisión, dice que cuando fueron a la joyería, fueron a tirar unas piedrecitas. Sí, pues vaya, fueron armados. Y además, como dijeron sus compañeros, el que se empeñó en llevar la pistola fue él. Y estuvieron haciendo pruebas de tiro el día anterior, y pau, el Lute acertó la primera. O sea que para que al régimen le vino muy bien, y luego demostrar los beneficios de la política penitenciaria, diciendo, no, salió en libertad provisional, ganó el Festival de Benidorm como autor y demás, entonces vendió una imagen un poquillo, pero vamos, no era... Yo más lo llegué a ver personalmente cuando lo encerraron en el penal de San Antón, la última vez ya lo mandaron al de máxima seguridad de España, en Cartagena. Yo era director del periódico de Cartagena, y yo acompañé al Lute y al comisario superior de la Brigada de Investigación Criminal hasta la celda, se dieron un abrazo y tal y cual, y luego me empezó a hablar este comisario general un poco, no sé, un poco de la bondad del Lute, ¿no? O sea, yo sé que los habían detenido a punta de pistola, a él y al Lolo, porque intentaron resistirse, y hubo tiros, y él decía, no, el Lute fue un caballero, él se entregó, el otro, en fin, querían vender una imagen un poco, parece que estaba un poco preparado lo de tener al Lute ahí un tiempo y luego soltarlo y decir, bueno, se ha rehabilitado, que bien funcionan las cárceles franquistas y demás, en fin, es una leyenda un tanto falsa que a él le ha proporcionado pingües beneficios. Lo hemos tenido alguna vez en el programa, sí. Lo estás contando tú, ¿eh? Yo no digo nada de Lute. Lo que sí está claro, Juan, es que se utilizaban este tipo de cosas para desviar la atención de aquellos momentos que se vivían en España, que eran políticamente un tanto convulsos, ¿verdad? Sí, claro, había temas que, por ejemplo, pues el 1 de mayo, pues la víspera se preocupaban que el 30 de abril pues hubiera eso, un combate de Urtain o de Legrá, cuando había tantos campeones de Europa que había, o Carrasco, ¿no? Que hubiera corrido al cordobés y podía ser con espontáneos y con escándalo mejor, y en fin, entonces, y cualquier tema delictivo, el Lute o cualquier otra cosa servía un poco, pues eso, para que la gente se quedara en casa viendo la televisión y tal, y no se concentrara y no saliera a la calle, ¿no? Entonces se trataba siempre un poco de desviar la atención, ¿no? Si de paso, como el caso del Lute, demuestras la buena política penitenciaria que haces y demás, y dices, pues bueno, mira, miel sobre hojuelas, pero yeah. Todo era política interesada de... Palomares, las bombas de Palomares, esa fue gorda, ¿no? Claro, eso fue gordo porque de haber estallado podría haber habido en España de 1 millón o 1,5 millones de muertos, ¿no? Eran bombas atómicas. Eran bombas atómicas, pero con 100 veces más potencia que las que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. 100 veces. 100 veces. Y fueron 4 bombas porque eran 4 aviones. ¿Y cómo fue? ¿Chocaron en el aire? Chocaron porque iban a cargar uno del tanque del otro y demás, y un fallo que hubo, y chocaron, y claro, aquello fue... Pero claro, también se trató de silenciar, porque claro, España tenía muy buena política en aquel momento de cercanía con Estados Unidos. Para el bloque americano aquello le suponía un problema gordo, porque Rusia estaba muy atenta a lo que pasaba y demás. Y claro, el mayor problema es que 3 cayeron a tierra y no explotaron, pero es que la cuarta no aparecía. Y no había. Y apareció uno, Paco, el de la bomba, diciendo que la había visto caer y tal. Y no hicieron ni puñetero caso, ¿no? Era un pescador, Paco. Un pescador, sí. Hasta que ya al final un coronel dijo, bueno, vamos a hablar con él y tal. Cogieron la barca y dijo, ha caído aquí delante. Y efectivamente, había caído donde. Pero gracias a este hombre. Porque si no, el problema era la gran contaminación que podía haber creado las aguas, ¿no? Claro, luego han pasado tiempo y dice que ha habido mucha gente pues afectada con cánceres y tal por la radiación, que aunque no explotaron, pero claro, crearon una gran radiación en toda aquella zona, ¿no? Afectó a las conservas y tal, vamos, a la agricultura, a todo lo que se trabajaba ya en el campo. Yeah. Pero en fin, también hubo ayudas económicas, entonces se quiso tapar cara al turismo, porque claro, si se hacía esto público, el turismo que entonces estaba progresando en Almería, pues podía tener un gran freno, ¿no? Y muchas ayudas a agricultores, a otros, y bueno, se ha tapado el tema hasta hace poco, que ha vuelto otra vez a salir, ¿no? Con gente que dice que, hombre, que se han desclasificado papeles y demás, y que se tendría que hacer un poco de justicia con este caso. Pero hubo muchos políticos que se dieron un baño ahí para que vieran que no pasaba nada en las aguas, pero ¿no? Bueno, sí, fue Fraga y demás, pero bueno, incluso se habla de que no fue allá, que lo hizo en otro lado más, que se dio baños en varios sitios, pero no precisamente donde había caído la bomba. O sea, porque les vieron en otros sitios meterse en el agua, así, él fue tendría calor, hombre, famoso bañador Meiva, que le llegaba hasta media cintura, y el embajador americano y demás, pero fue una imagen un poco pero que no estaban en el sitio ese. Quizá tampoco hubiera pasado nada si se bañan en el mismo sitio, ¿no? Pero vamos, era vender un poco una imagen propagandística conjunta de España y Estados Unidos. Espacio en Blanco esta noche con Juan Rada, sin censuras. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Otro de los capítulos que hablas en el libro, no voy a tocar todos para que, bueno, se lo lean nuestros oyentes, Perón y el brujo. Cuéntame qué es esto. ¿Perón tenía un brujo? Sí, bueno, es que cuando Perón vivía aquí en la Quinta, en Puerta de Hierro y tal,
con su segunda mujer, María Estela Martínez Perón, vino un hombre de confianza de ella, José López Rega, que le llamaban el brujo, porque era muy dado pues a acudir a centros esotéricos y demás allá, donde la que luego sería presidenta de Argentina también iba. Entonces se lo trajo aquí un poco, pues eso, como persona de confianza, como podemos decir ahí el hombre fuerte, ¿no?, que podía orientar todo. Entonces, según luego contaba López Rega, en el 70, prácticamente murió, Perón quedó inconsciente y demás, y entonces por sus poderes que tenía, vamos a decir, de todo tipo, pues consiguió que volviera a la vida, pero un poco inyectándole pues su propia vida, ¿no? O sea, como que Perón ya iba a vivir gracias a López Rega. Luego, claro, cuando ganó las elecciones y volvieron para Argentina y demás, fue el hombre fuerte, fue 5 veces ministro y demás, ¿no? Y este era el que mandaba allá, sobre todo cuando murió Perón, ¿no? Tenía una gran influencia en Isabelita, María Estela, pero la gente llamaba Isabelita y demás, y luego claro, tuvo que volver otra vez para España, y claro, otra vez se volvió a relacionar, pues eso, con el Círculo Amaniel, que había en Alicante, vamos, con un montón con gente también de la masonería, de la logia Due, de Italia y demás, y en reuniones, en cosas, que en fin, que iba gente muy importante, donde claro, aparte de espiritualidad, pues también se movían intereses de otro tipo, ¿no?, económico y demás. Hay que pensar que Perón en su momento facilitó mucho la huida de nazis que pasaban por España camino de allá, de La Pampa y demás. Entonces, claro, aquí había gente que tenía dinero, judíos que habían venido aquí, también nazis, un poco de todo, que vía Perón, pues estaba depositado en Suiza. Por eso luego se habló de que cuando le robaron el cadáver de Perón, y le cortaron las manos y demás, sospechaban porque dicen que en el anillo, primero por las huellas digitales, que podían servir para en la caja fuerte de Suiza poder abrir y sacar el dinero que había allá. Y otros dicen que no eran las huellas digitales, sino el anillo que llevaba Perón, en cuya base estaba la clave secreta para poder acceder a todas esas grandes fortunas que había ya depositadas. Y el hombre fuerte que sabía todo era el brujo, que se fue a vivir a Suiza, en fin, era un hombre de una vida apasionante, que controló bastante a Perón y sobre todo a María Estela cuando fue presidenta, ¿no? Pero en fin, basándose en sus aficiones esotéricas, en fin, él se basaba en libros antiguos de Egipto, ¿no? En fin, era un personaje muy curioso. Historia el Lopecito. Más apasionante. El brujo. ¿Había mucho movimiento esoterista o esotérico en ese tiempo aquí? Que hicieran cosas raras. Sí, había, lo que pasa es que se mantenía bastante oculto este tema, ¿no? Quiero decir que, había pegado en unos años un poco, como decimos, pues de ciertas restricciones informativas y demás, entonces pues se tapaba un poco, no salía tanto a la luz pública, ¿no? Pero en fin, quiero decir que... Y este hombre pues era un personaje, el brujo, ¿no? Pero claro, estaba tapado porque estaba muy respaldado pues por el Ministerio de Información y Turismo, por todos. Ya cuando el tema se vio que estaba apurado y demás, pues lo tuvieron que mandar fuera y se fue a Suiza y demás. Pero vamos, él tenía muchos contactos y era gente que manejaba mucho dinero, ¿no? Y el dinero, claro, es poder y mueve influencias. Yeah. Hay otro capítulo en el libro que hablas de un extraño ritual satánico. Cuéntame, sangriento ceremonial satánico. Un tema más serio este. En mi tierra, en Navarra, ahí lo llaman los caseríos, que todo el mundo sabrá que son como casas aisladas en el campo, en la falda de los Pirineos, donde apenas hay contacto entre unos y otros. Entonces, antaño ahí pues se invocaba a los dioses para pedir pues que no hubiera epidemias que machacaran el ganado, que no hubiera inundaciones que se llevaran por delante las cosechas, que no hubiera enfermedades que acabaran con la vida de los niños. Claro, estamos hablando de hace miles de años, ¿no? Pero era gente que invocaba a su Dios un poco para pedir ayuda para subsistencia, no para poder. Entonces, en los 70 empezó a caer ya un grupo de chicos bien. 1970. Sí, en los años 70. Sí. Que acaban acabando carreras de Derecho, de Medicina y demás, donde iban también, pero más que ellos ya la subsistencia, estamos en tiempos ya más avanzados, lo que querían eran éxito profesional, económico, social, o sea, querían que ese Dios de los antiguos vascones les ayudara. Entonces, en 1979, había nacido una niña pequeña. Ellos generalmente en sus sesiones pues hacían inmolaciones de huir sangre, gallinas, corderos, necesitaban mancharse con sangre, luego había unas ligeras orgías y tal, pero había una niña que había nacido en esa comunidad, Ainara, que tenía 14 meses. Y entonces la sacrificaron. No me digas. La mataron en una ceremonia de esa delante de sus padres. No me digas. Sí, mataron delante de sus padres esa niña, Ainara. Total que a la niña la habían visto vecinos, aunque los caseríos están un poco distantes, pero hubo gente que preguntó, aquella niña tan mona que venía por aquí,
Y entonces ya los padres dijeron, no, es que fuimos a Inglaterra, cayó enferma, contrajo una enfermedad tan chiquitilla, hubo que enterrarla allá y tal y cual, y ya cundió un poco la diáspora. Déjame que te pregunte una cosa, ¿los padres permitieron Sí. hacer el sacrificio delante de Permitieron, ellos? porque eran miembros y lo permitieron, todo Ya. lo hicieron. Y entonces, claro, cundió la diáspora, desaparecieron, entonces se investigó un poco por allá, y claro, se supo que a nivel de Inglaterra no había salido de España, vamos, ningún matrimonio en aquellas fechas donde en el pasaporte figuró una niña, ni a esa niña la habían atendido en ningún centro hospitalario de Inglaterra, ni en el registro figuraba que estaba enterrada ni demás. O sea, esa niña había desaparecido. Pero bueno, ahí se quedó el tema, estamos hablando de 1979. Pero en 2011, uno de los integrantes de aquella secta, en compañía de un abogado, se presentó aquí en Madrid en una comisaría de policía, a decir que él estaba allá. Pero, en fin, que tenía sobre su conciencia ese cargo y demás, y que quería que por lo menos sus compañeros no siguieran practicando esos ritos sangrientos. Y contó absolutamente todo. El caso de esta comisaría de Madrid se pasó al juzgado de Pamplona, se fue a Lleca, o sea, estuvo por Lesaca buscando dónde podía estar el cadáver de la niña, pero claro, pues una vez que habían pasado 32 años, ¿no? Pues claro, allá llueve mucho, hay corrimientos de tierras a veces, se plantan árboles y tal, y el tema del cuerpo de la niña no apareció. Se localizó a todos ellos, que son médicos, abogados y profesores, básicamente, en Madrid, en Gerona, en Alicante, en Cádiz, están todos perfectamente localizados, pero bueno, el tema ya se ha silenciado. Aparte que estaba prescrito, pero claro, lo que decía el denunciante era que se les investigara si proseguían así o no, pero claro, el tema se ha silenciado y ya no ha habido forma de acceder a qué es de la vida de estos señores, en fin, pero el tema fue que se sacrificó a Ainara y se llamó Operación Ainara, se llama precisamente, que está todavía abierta a ver qué puede hacer o qué han podido hacer después estos señores, estos Tremendo. seres, vamos a decir, que llevan una actividad satánica. Casos de poner los pelos de punta. Hablas también del Museo Reina Sofía como un lugar maldito. Sí. ¿Qué pasa o qué pasa? Yo ahí puedo hablar por experiencia, pues yo fui del equipo fundador y estuve 19 años viendo lo que ocurría allá. Y es que es un sitio donde ha habido mucho dolor. Ese museo antes era un hospital, El ¿verdad? Hospital San Carlos, creado en 1585. 1500. 85 por Felipe II, que quiso centralizar toda la salud pública ahí, en la Glorieta de Atocha. Entonces fue hospital de caridad, donde los que se morían los enterraban ahí. Pero luego fue manicomio, ha pasado por muchas manos. Durante la Guerra Civil fue un centro de detención de prisioneros, de tortura y de ejecución. Todos esos los iban enterrándolos ahí debajo. Entonces se dice que en estos sitios que ha habido mucho sufrimiento, a veces se producen fenómenos de este tipo. Ya a finales del siglo XIX, la prestigiosa revista La Ilustración Española y Americana publicaba que a veces en las ventanas, tras los barrotes, se veía a los enfermos amarillos y tal, con mucho miedo, dice, pero no es por la enfermedad que padecen, sino por las horrorosas noches que pasan ahí. O sea, por el miedo de lo que ven por ahí, de sombras, de misterios y demás. Eso mismo pasó cuando echó a andar como Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo. Que ¿Tú estuviste involucrado con eso? sí, porque además yo estaba en turno de tarde-noche y era claro, con las sombras de la noche cuando se producían los fenómenos, ¿no? Que me venían señoras de la limpieza diciendo que veían a monjas de la caridad, como eran entonces, con unas tocas muy grandes, con unos rosarios atados a la cintura, con unas cuentas gordas, que al golpear ellas, al andar, les golpeaban en la pierna y demás, con música rara. Entonces me viene, oiga, que hemos visto unas monjas, 3 monjas que van por el pasillo. Es más, a las 8 de la mañana, cuando empezaban ellas a limpiar los cristales y demás, que todavía no había público, no había nada, veían en el patio, donde hay ahora una escultura de Botero, a un señor con pinta mesiánica y tal, grandes barbas, melenas y tal, sentado allá. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? Y cuando iba a entrar ya el personal, desaparecía misteriosamente. La excusa que se dio, muy vana, fue de que dice, no, algún mendigo que se cuela ahí de noche, no puede ser, por las grandes medidas de seguridad que hay, por las valiosas obras de arte, por los sensores y por todo. Y ve, en pleno invierno, se metería en un despacho a descansar en un mullido sofá, no en un banco sentado bajo cero, ¿no? Entonces, todas estas historias, luego había ruidos raros. Yo estaba allá, me venía una señora pálida, pues claro, de noche ya nos quedamos, señora de limpieza y poco más arriba en las oficinas. Oiga, que donde los servicios he oído ruidos en la pared. Iba yo con ella corriendo para allá y se oían ruidos, el de señoras. Dábamos la vuelta al de caballeros al otro lado y se oían ruidos al otro lado y demás. Y allá no había nadie, o sea que había como fenómenos raros y mucha sugestión también por parte del personal, ¿no? Ascensores que de noche, estando todo apagado, desconectado, se ponían en marcha. Entonces, gente ya que no quería estar montando guardias ni los ascensores, ni donde el cuadro del Guernica. Porque en alguna ocasión que se hizo alguna fotografía, al revelar, apareció una persona delante.
¿Sí? Decían que puede ser Picasso o no. Sí, ahora podré ampliar un poquito. Esto motivó que en 1992 el director del museo, Guirao, y en el 95 la directora Martínez del Águila pidieran la colaboración del grupo EPTA. Y para allá fue el padre Pilón con su gente a investigar aquello, sí. Hicieron ouijas, hicieron de todo. Es más, estando allá, con el equipo que llevaban de arquitectos y demás, de pronto que los ascensores echan a andar y van corriendo al cuadro de contadores que estaba cerrado y estaba todo absolutamente desconectado y demás. Otro problema fue... Ascensores que andaban solos. Andaban solos. Que una noche los vigilantes por los monitores veían sombras y tal. Y bajaron a la cripta, donde más fenómenos se producían de sombras, y dijeron, ¿por qué no hacemos una ouija? Y entonces le dijeron que se manifestara. Y se manifestó A-T-A, Ata. Bueno, ¿y qué es? Y decía que era un loco peligroso, manifiéstate. De pronto hubo unos golpes en la pared, salieron corriendo los 4, pero bueno, venga, mano a la pistola, aquí volvemos. Y el jefe del grupo, ya muy cachondo, Felipe, dice, Ata, este es Ataulfo, que se ha quedado con ese nombre, el fantasma. Podría haber dicho Atanasio, ¿no? Y otra se manifestó. Dijo que uno de vosotros va a tener una desgracia inminente. A los pocos días fallecía el cuñado de uno de ellos. Podía ser casualidad o no. Ajá. Pero que cuando se hizo la ouija con el grupo EPTA, de nuevo se manifestó Ata, que dijo que era un loco peligroso y que había vivido en tiempo del rey Carlos. Y luego salió Fray Aldonza de los Ángeles, que dijo que había sido madre superior de ese convento, un montón de gente. Y salió el doctor Livinio, que en realidad existió, que fue un médico que estuvo ahí en la guerra civil porque era especialista del pulmón. Y contrajo una enfermedad, un contagio que hubo y murió. Y aclaró una cosa, porque nunca se sabía si el Museo Reina Sofía se había inaugurado en 1575 o 85. Dijo él, en 1585. Luego investigadores y demás trabajando han visto que el que adelantó, el doctor Livinio, había adelantado la fecha exacta. Alguien me contó, no sé si había sido tú, que cuando era hospital, yo lo conocí, había redes en los huecos de las escaleras para que la gente no se tirase y no se suicidara por el ambiente que había allí. Sí, es que dicen, claro, hay que pensar en aquellos años, ¿no? Con poca luz. Y dice que de noche se veían sombras, bueno, eso se ha visto ahora también, ¿no? Sombras, ruidos extraños y demás. Entonces, incluso allá muchos, en las paredes, quedan anillas, porque allí, claro, los prisioneros los dejaban colgados, se debían atacar unos a otros, en fin, entonces había, como podemos decir, que era un submundo el que había abajo, pues muy espantoso para aquella gente que vivía, que es lo que publicaba esa revista, ¿no? La Ilustración española y americana. Y entonces, claro, ahora han llegado otros tiempos, y entonces sí, ahora hay monitores, hay de todo, pero el miedo ha cundido y cantidad de empleados pidieron el traslado, que no querían seguir ahí. Entonces hubo gente ya que dijo, no, ya no puede haber tanto traslado, a llegar a pedir la baja. O sea, vigilantes o señores de la limpieza han pedido la baja. Incluso Raquel Arrogante, una empleada que estaba ahí delante de los ascensores, pues no es que pidió la baja, sino que incluso demandó fue a la Dirección General de Seguridad Privada, que está en la Dirección General de Policía en Canillas, a demandar lo que estaba ocurriendo ahí y a la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que todo el mundo dice que no es competencia suya y que no entran en esos fenómenos. O sea, no hay legislación sobre fantasmas. Es el tema, ¿no? Te habías quedado la fotografía del personaje que estaba delante del Guernica. Una vez, allá en los museos está prohibido hacer fotografías, grabar y demás, pero entonces se da un permiso cuando llegan medios, que los daba yo por la tarde. Y una vez que di un permiso, cuando reveló el fotógrafo, salió delante una persona. Qué cosa tan rara. Bueno, yo me quedé con la duda, entonces yo a Pastor, que fue un famoso fotógrafo antes que trabajó en Arriba, en El Caso y demás, le dije, oye, ¿te importaría ir? Hicimos lo mismo, el martes. Hay gente que le gusta hacer el Guernica con público o gente que lo quiere hacer sin nadie. Entonces los martes es el día que cerraba el museo por descanso del personal. Entonces fue para allá, los dos fotógrafos ambos en ambas ocasiones fueron solos para allá, acompañados de un vigilante. El vigilante se quedó a 80-100 metros y él con su trípode sacó la foto y demás. Y al revelar, delante salía una persona de espaldas al cuadro, o sea, mirando al objetivo, que nadie sabía quién era. Y claro, allí no había nadie. Allá no había nadie, el fotógrafo y el vigilante, cerrado hermético. Claro, luego empezó la famosa historia de que podía ser Picasso, quejoso, porque él no quería que el Guernica fuera al Reina Sofía, sino al Prado. Pero lo cierto es que Picasso no, pero en dos ocasiones salió una persona delante. Y estamos hablando más, este Pastor cuando fue, de máquinas clásicas con carrete, o sea, no como ahora que se puede trabajar el tema, ¿no? Sino con su buen negativo y demás. Y ahí salía una persona delante mirando al objetivo y de espaldas a la inmortal obra de Picasso. Sigue habiendo movimiento en el... Sí, porque yo tengo contacto con antiguos compañeros, muchos han querido irse, pero se siguen dando fenómenos. Se daba el caso de proveedores y demás que iban allá a hacer negocio y demás,
pero igual tenían que hablar con el director del servicio económico y no querían ni bajar a la cafetería ya, no, nos vemos en la cafetería de enfrente y demás, porque decía que se sentían sensaciones extrañas, como presencia. Puede haber un poco de sugestión, pero que también ha habido otros fenómenos, o sea, de gente que ha visto cosas y demás, y bueno, pues, entonces se ha hecho, no sé, pues, el centro, vamos, con más gancho que el Palacio de Linares o que la Casa de las 7 Chimeneas, ¿no? Casi para terminar, se me quedan muchos temas aquí. Recomiendo Sin Censura, Crímenes y Casos Silenciados, de Juan Rada. El asesino de los corazones solitarios. ¿Quién era este personaje que además lo juzgaron en Estados Unidos? Claro, es que en Estados Unidos, de sus criminales, pues hacen héroes cinematográficos, ¿no? Todos conocemos al Capone, el Lucky Luciano y tal. En España se tratan de tapar, o sea, en vez de sacarle rendimiento. Entonces se han hecho varias películas, la última interpretada por John Travolta, Profundo Carmesí, sobre este asesino, Raymond Martin, que no se llamaba así, era Ramón Fernández. ¿Qué me dices? Sí, y era de Granada. Español. Español, de Granada. Lo que pasa es que sus padres fueron emigrantes, ya estuvieron en Hawái, y con 3 años no les iba bien la cosa, y este niño con 3 años, con nacionalidad española, puesto que los padres no tenían nacionalidad americana, volvió para aquí a España. Aquí se crió, trabajó en el campo, ayudó a los padres y tal. Durante la guerra civil combatió en el régimen franquista, se casó, tuvo 4 hijos, pero era un poco mujeriego y demás, y ya optó por irse. Y se bajó cuando la guerra mundial, y se bajó a Gibraltar. Como el niño de chiquitín ya había cogido nociones de inglés, fue contratado por los ingleses como espía, y estuvo haciendo servicios de espía. Entonces, al régimen de aquí le dejaban, porque eran momentos que, en fin, Franco quería llevarse bien con unos y con los otros y demás, y luego ya decidió irse para América, antes que volver a casa con la mujer y demás. Entonces, por cierto, que en el viaje tuvo un accidente, que una escotilla de acero le pegó en la cabeza y tal, bueno, se recuperó, volvió allá y demás, y estuvo en la cárcel. Y entonces, ¿había hecho algo allí para que...? Pues sí, porque en un barco robó, vamos, se metió entre ultramarinos y demás, y robó, pues eso, materia pues para vender y tal, un poco choricete, podríamos decirlo así, pero en América la justicia es más seria en estos casos, y compartió celda con un haitiano. Y este haitiano le enseñó temas de magia negra, le explicó del vudú, del un otro, y este quería aprender cosas, pero para captar el poder de los demás, pero sobre todo de las mujeres. Él quería triunfar con las mujeres. Cuando salió, se dirigió a lo que se llama allá corazones solitarios. Aquí en España simplemente le decimos agencias matrimoniales. Y entonces, buscando anuncios pequeñitos, de esos que hay en los periódicos, flyers, folletos y demás, contactaba con mujeres de cierta edad y tal, pero sobre todo que tuvieran dinero, que tuvieran posibles. Y ya con la primera que pilló, se casó. Y ya vino a España con ella, le presentó, fue bígamo, pero claro, en Estados Unidos no sabían que estaba casado. Vino a España, le presentó a la otra mujer, intentó hacer un triángulo, la americana que no, que se iba y tal, y una tarde tuvieron una discusión en el hotel, y al rato, cuando entró la camarera de planta, la encontró muerta. El médico, a la americana. A la americana, certificó muerte natural y tal, pero una amiga suya no se fió y empezó a investigar y se enteró de que en una farmacia poco antes se le había estado comprando unos productos herbáceos que mezclados producían la muerte, pero con síntomas, vamos, aparentes de ser una cosa natural. Le hicieron la autopsia y demás, y efectivamente la había envenenado. Pero él para entonces ya estaba en Gibraltar. Entonces, claro, había que pedir la extradición, ahora que está tan de moda estos días el tema de extradición, internacional, pues había que pedir la extradición a Inglaterra. Y claro, España en aquel momento, después de la guerra mundial y tal, no quería jaleos pues con Inglaterra, y además estamos hablando pues de una persona que había combatido con el bando nacional y demás, y entonces pues le dejaron huir. Este volvió a Estados Unidos y allá empezó ya una carrera criminal pues extensa. ¿Se hizo un asesino múltiple? Sí, empezó a captar mujeres de dinero, pero claro, su teoría era inmediatamente que las engatusaba, se casaba o no casaba con ellas, pero lo que hacía era matarlas para quedarse con el dinero. Es más, se echó una compinche por una tal Marta Beck, que pesaba 115 kilos, se enamoró de él. Claro, él de ella no, por supuesto, a él le gustaban de otro estilo, pero le venía muy bien presentarla como su hermana. Entonces era su compinche, y entre los dos, pues le captaban a la gente, y entonces no dudaban en matar, ¿no? Pero vamos, estuvo con una mujer, por ejemplo, y con un niño, y porque berreaba al niño un poco de noche, pero lógico, pues mataron al niño, mataron a la mujer, entre los dos. O sea, era una historia un poco curiosa, porque además la Marta Beck tenía celos de él. Entonces hubo alguna vez que en la noche de boda se metió en la cama con la pareja. Y en otra ocasión, que le pilló un poco preparado ya para entrar al ataque, pues fue a por ella, empezó a golpearla, a estrangularla, Marta Beck, vamos a decir, a la víctima, y entonces la remató partiendo en la cabeza al asesino.
se deshacían de los cuerpos, en algunos casos llegaban a enterrarlos bajo tierra y demás, iban a por el dinero, pero claro, tanto va el cántaro a la fuente, que acabaron reconociendo que habían matado a 20 personas. Entonces ya fue una vez una policía, haciéndose pasar también como pretendiente, y luego, con mucha habilidad, cuando le dieron un test, se llevó una muestra, demostró que le habían metido ahí unas pastillas, en fin, entonces ya lo detuvieron y demás, y sí, le condenaron por 3 asesinatos, a la justicia americana le fue suficiente, pues con eso les daban silla eléctrica, pero vamos, se calcula que mataron a 20, pero eso sí, murieron entre grandes gritos diciendo que te amo, que te quiero y demás, y claro, se ha hecho un personaje muy famoso allá, el Raymond Fernández o Raymond Martin, como le llaman en las películas, cuando no se cita para nada su origen español, cuando era pues granadino al 100%, o sea, es un asesino nuestro exportado. Juan, yo estaré contigo toda la noche. Pero tenemos que terminar. Quien controla la información tiene el poder, dices en tu libro, algo que han intentado aplicar los políticos en todo tiempo. Sí, eso de siempre, es un principio que sabe que es manejar la información, ¿no? Entonces hacerla favorable siempre a tus intereses y contrarios al que tienes enfrente. Y para ello, que antes era solamente con controlar la prensa, ¿no? La radio había una censura brutal, pero ahora se trata de controlarlo todo, ¿no? Prensa, radio, televisión y tal. Y claro, ¿esto cómo se hace? Pues mucha gente mediante grupos de presión y demás, o si no, mediante un boicot de cerrarte el grifo de la publicidad. Por un lado no te llega la publicidad institucional y por otro lado ya se preocupan bancos y grandes empresas y demás de que, en fin, tus cuentas pueden entrar en números rojos o salir airosas si cambias de línea informativa. Entonces es controlar la información en beneficio propio. Juan Rada, periodista de raza. Hoy hemos estado con él en esta segunda parte del programa hablando sin censura, crímenes y casos silenciados. Yo no sé si tienes página web para que se pongan en contacto contigo. Sí, tengo una página web, sí, juanrada.com. Ahí sí. Y luego, vamos, en Facebook también, pues todos los días cuelgo muchos temas de crónica negra, de asesinatos y tal. También en Juan Rada, en Facebook, pues cuelgo noticias, crímenes de entonces, crímenes de ahora, pero sobre todo, en fin, temas que tengan un poco de misterio o que no se conozcan muy bien, en fin, trato de aportar un poco novedades. En fin, gracias. Si alguna consulta o lo que sea, en mi página web, contestaré amable a cualquier pregunta al respecto. juanrada.com. Te seguiremos escuchando, seguiremos con nuestro compañero Ciudadano García en esas crónicas que haces. Ha sido un placer que hayas estado en el programa, te deseo todo lo mejor. Muchas gracias, amigo Miguel. Sin censura, ahí estamos. Buenas noches. 3:07, 2:07 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo, segunda hora del Espacio en Blanco, llenando desde aquí las ondas de Radio Nacional de Misterios, y todavía nos queda mucho por contaros. Gracias a todos por seguir ahí conectados en Radio 1, Radio 5 en directo, por descargarnos en el podcast y hacer que seamos los más descargados de toda la radio. Y saludos desde España. Decís muchos de vosotros que el Espacio en Blanco sirve de compañía, cosa que nos alegra, y algunos para aprender castellano y también nos alegra. 900-137-137 nuestro teléfono, en Blanco Radio en las redes sociales, lo vais a necesitar, y nos vamos hasta Canadá a saludar a nuestro siguiente invitado en directo, Daniel Stulin. Buenas noches, buenas tardes para ti, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Bueno, aquí es noche a partir de las 5 de la tarde, es que hace 17 bajo cero, wow. Un poco no tanto hoy, pero sí, aquí en noche empieza tempranito. Buenas noches, un placer que estés de nuevo con nosotros. Déjame que te presente, ¿vale? Daniel Stulin, naces en Lituania, eres investigador, has escrito libros, eres conocido sobre todo por los libros del Club Bilderberg, un libro publicado en 67 países, traducido a 44 idiomas, de los cuales vendiste 6 millones de ejemplares. En algunos lugares dicen que eras, y lo has dicho tú, oficial de la KGB, exagente de la KGB. Bueno, exagente en algunos lugares dicen una cosa también, dicen que existe Papá Noel. Yo no soy exagente, yo soy agente. De hecho, en junio me subieron mi rango a coronel de contraespionaje militar ruso. Coronelista, no soy James Bond. O sea, ¿sigues siendo coronel de la KGB? El KGB no existe desde hace mucho tiempo, estimado, pero sí. Perdón, sí, no existe. La FSB, sí. Vale, coronel. Te iba a decir porque en algunos lugares dicen que te había salido, y te iba a preguntar si era fácil salirse de esos servicios, pero vale, sigues estando ahí. No, pero eso aquí es un poco como todo, ¿no? Si tú sales, yo salí por primera vez hace muchos años, de hecho empecé de pensar en escribir un libro justo porque salí por razones que tampoco quiero meterme mucho, y quemé un poquito. Yo creo que todos
en esta profesión nos quemamos hasta este punto y bueno, me quemé y salí, y puse a pensar en el año 2003 cómo va a ganarme la vida y pensé que entre todos los secretos que conozco, unas cosas que podría contar con cierta facilidad de las organizaciones supranacionales que tienen algo que ver con este control geopolítico mundial por encima de los presidentes de los gobiernos del mundo. Y entonces ahí nació el libro de Kim Bunker, pero mientras tú sigues siendo fiel a tu país, a lo que tú defendías, y yo en este caso soy muy patriota de mi patria, y ya por supuesto ya volví después y ha sido desde hace mucho tiempo, y lo que hacemos nosotros en un grupo vinculado pero no directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores es crear comportamiento de sistemas del casi universo, ¿no? Donde podemos predecir cosas a una distancia muy larga en el futuro, hasta casi 50 años, vale. 2 generaciones. De hecho, los únicos que pueden hacer las distancias mucho más largas son los cabalistas, que lo hacen a 3.000 años, la CIA, antes lo hacían a 15, ahora van a 5 o 6 como mucho. Así que bueno, esto es un poco lo que hago. De ex no tengo nada. Vale. Y desde luego no soy lituano, ojo. ¿No eres lituano? Nací en República Soviética. Sí. Vale. Lituania, pero lituano no lo sé. Lo has dejado claro. En 2015 te nombraron periodista del año la Asociación de Periodistas Mexicanos y te han nominado para el Premio Nobel de la Paz con lo guerrero que tú eres, tío. Hace unos años, sí, por los jueces del Tribunal Supremo de la República Checa. Yo hace varios años, en el año 2011 me parece, si no me equivoco, estuve en República Checa y hice una presentación al Consejo de los Sabios del presidente de Václav Klaus en aquella época, justo en el momento cuando estaban debatiendo si entrar o no en Europa. Yo presenté la parte explicando históricamente por qué la República Checa no debería bajo ningún concepto formar parte de Europa Unida. Y bueno, a partir de ahí, unos años más tarde, me llamaron varios jueces del Tribunal Supremo y bueno, me preguntaron cómo me sentiría. Yo dije, sería un halagado, obviamente, pero bueno, tampoco pensé más, ¿no? Son cosas que piensas mucho. Yeah. De hecho, yo no sabía ni cómo se hace la votación, luego me enteré que pueden ser jueces del Tribunal Supremo, ex ganadores, presidentes de los gobiernos, miembros de organizaciones internacionales como bancos europeos, etcétera, gobernadores de universidades y unos cuantos más, no me acuerdo exactamente, pero bueno, estos me nominaron y me llegó la carta oficial, ¿no? Y cuando Planeta, como hace 2 años cuando salió mi libro Fuera de Control, el libro anterior sobre el Islam, cuando ellos hicieron la nota de prensa, obviamente me pidieron todos los datos, información que me enseñara todo, y bueno, a base de ahí salió la nota de prensa y muchos se quedaron sorprendidos, ¿no? De hecho decían que estoy inventando, esa cosa no puedes inventar. Mi editorial es Planeta, no editar de Morambanga en Zimbabue. Vale, si tenemos un cierto problema de comunicación, sí te pido, primero, no nos hacemos responsables de lo que puedas contar. Te siento mucho más tranquilo que otras veces que hemos tenido entrevistas. Trata de ser lo más sintético posible, no te me vayas por las ramas y hablamos el último libro de Daniel Stulin, La trastienda de Ya te Trump. conoces muy bien, pero te doy mi palabra de honor. Espero que sí, que primero que, bueno, tú te haces responsable de lo que cuentes, yo no quiero saber nada. Y eso, no te me enrolles, no te vayas por las ramas. Daniel Stulin. Bueno, prometo, querido. Daniel Stulin con nosotros, 3:13 en directo, 2:13 en las Islas Canarias, conectados con él en Canadá. Vamos con esa primera introducción. Queremos conocer qué se esconde detrás de este personaje, Donald Trump. Hace casi un año se emitían estas imágenes. Introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Acabo de recibir una llamada de la exsecretaria Clinton. Nos ha felicitado a todos nosotros con nuestra victoria y yo le felicité y a su familia por haber hecho una campaña muy luchadora
Ahora es la hora para que América cierre las heridas de la división. Para todos los republicanos, demócratas, independientes, les digo lo mismo. Es hora que nos juntemos como un pueblo unido. Me comprometo ante todos los ciudadanos que seré el presidente de todos los norteamericanos y esto es muy importante para mí. Era la elección de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados, dijo Donald Trump en su discurso de la victoria en Nueva York. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca puede suponer una ruptura con algunas tradiciones democráticas de Estados Unidos. Casi todo el mundo en el planeta se vio sorprendido con la elección de este nuevo presidente. Conozcamos algo más de él y de sus promesas. Ahí está, Daniel, la primera introducción. Espero que la hayas escuchado. ¿Cómo alguien como Donald Trump llega a ser presidente de los Estados Unidos? Con una facilidad que no puedes hacerte ni una idea. Es decir, lo que tú comentaste, que el mundo se quedó sorprendido, sí me imagino el mundo de la gente común, normal de la calle, pero era totalmente previsible porque tú ten en cuenta que en el año 2012, es decir, 4 años antes de las elecciones, nosotros, quiero decir, la inteligencia y contrainteligencia rusa, preparamos un informe para el gobierno ruso y este informe hablaba el hecho que el sistema económico mundial estaba en quiebra. Ahora te lo explico rápidamente por qué, pero por ahora a grosso modo. Entonces, ninguna persona vinculada al modelo liberal banquero financista, cuya cara visible en las últimas elecciones ha sido Hillary Clinton, ninguna podría ser elegido presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Y no lo estoy diciendo por Rusia, por el pueblo americano, sino a nivel supranacional. Si hasta entonces había para todos a este nivel supranacional que siempre estamos hablando, por encima de los presidentes, que repartían el mundo entre sí, entre la gente liberal banquera financista y otros grupos, ya como el modelo actual estaba en quiebra, Bretton Woods, era obvio que necesitaba, y con una alternativa quiere decir que este grupo de personas bajo ningún concepto podría ganar. No les podían permitirse ganar porque el sistema estaba muerto. Porque el sistema económico estaba muerto. Esa es la primera. El sistema económico, vamos a ver, el problema es de tal magnitud que ninguna intervención de ningún gobierno del planeta Tierra puede haberlo solucionado. Todo el sistema financiero de Occidente se enfrenta a un colapso sistémico. Podemos hablar de la burbuja de derivados, que es en este momento 2.000 billones de dólares, es decir, 15 ceros. Podemos hablar de una deuda global que ha alcanzado 217 billones de dólares. Te estoy hablando hace 8 meses cuando estaba escribiendo el libro. Estamos hablando de cifras de deuda global que son 325% del Producto Interior Bruto Mundial. 10 billones de dólares de deuda global, que son bonos, valores, derivados, etcétera, etcétera, que se negocian con tipos de interés negativos. La deuda estadounidense es de 20 billones de dólares. Los bancos europeos están apalancados a 28 o de 28 a 1. En Europa es aún peor. 114 de 500 bancos italianos están en quiebra. Vale. El porcentaje de deuda pública de Italia era 100% del PIB en 2008, ahora 133%. Podemos hablar de China, donde tú estás hablando, la deuda del país es 250% del PIB. Podemos hablar de Japón, que es lo mismo. Podemos hablar de... Para un poquito. ¿Cómo, si ese sistema económico está en quiebra, llega a presidente un empresario americano? ¿No es una paradoja? Entonces, lo que tú tienes es como un sistema está en quiebra, el modelo en sí. Y el modelo liberal está basado en el concepto de crecimiento ilimitado. En el planeta Tierra, con recursos naturales limitados, el espacio obviamente que es limitado. Entonces, este modelo
no puede expandirse más. De hecho, el capitalismo en sí empezó a morir justo en el momento cuando conquistó el último reducto, el último espacio que estaba por conquistar, que es la zona el socialista, ¿cómo se llama? Zona soviética del Pacto de Varsovia. Ajá. Y de hecho el capitalismo en sí, el sistema este liberal banquero financista, aguantó menos de 10 años, porque en el año 2000 tuvimos el primer shock, que es la burbuja.com. Después en 2008 llegamos al desplome de Lehman Brothers. En 2012 Barack Obama elimina de su Consejo Económico a todos los miembros de JP Morgan y Goldman Sachs por primera vez en la historia. Las familias que controlan, Barack Obama, los grupos que controlan teóricamente el planeta, ¿no? Esos que estás diciendo, grupos económicos que controlan el planeta. Bueno, pero es obvio pensar que los presidentes y primer ministros y banqueros del Banco Central Europeo tienen algo que ver con el desarrollo verdadero del planeta, y no tiene ningún sentido. De hecho, una de las cosas que estamos viendo con Trump es cómo toda esta parte de detrás está saliendo ahora. Entonces, como decía, ya termino. Que en 2014 Obama dijo que ya no imprime más dinero, terminó la historia, no hay para todos, hay para salvar a Estados Unidos o el mundo. Y en 2016 tenemos Brexit y ya la victoria de Trump. Y de hecho, si te acuerdas, Obama en principio estaba apoyando a Bernie Sanders y no a Hillary Clinton, y todo esto tiene su lógica interna, y por eso vino la figura de Donald Trump, porque la élite financiera, para garantizar su propia supervivencia, porque estamos ahora hablando de la supervivencia de uno de los dos grupos, es como en Highlander, uno tiene que morir y uno tiene que quedarse, no hay para dos. Y para asegurarse su propia supervivencia necesitamos poner a su persona en la Casa Blanca para controlar la Reserva Federal. Y le hicieron los banqueros a Hillary Clinton y de Bernie Sanders, que tenían un concepto económico mucho más parecido al segundo mandato de Obama y obviamente a lo que está haciendo Trump. Y de hecho Trump es la continuación del segundo mandato de Barack Obama. Y al mismo tiempo que Hillary Clinton se posicionó por estos banqueros financistas por parte demócrata, el grupo alternativo, los aislacionistas que respaldaban más tarde a Trump, empezaron a posicionarse. Y de hecho, te vuelvo a decir, nosotros ya desde la parte de inteligencia en 2012 supimos que alguien como Trump tiene que haber ganado. Y después, una cosa que no comenté nunca, 5 de noviembre del año 2014, está hablando del día después de las elecciones en Estados Unidos por el Congreso y el Senado, varios altísimos mandos de clase dirigente estadounidense se reúnen en Dayton, Ohio, con altísimos mandos del gobierno ruso. Pero no por el tema de Russiagate, por el tema de Facebook o Twitter, que es una boludez, como dicen los argentinos, total y absoluta, que no tiene nada de veracidad, sino porque los dos superpotencias nucleares se dieron cuenta que si hay una quiebra del sistema, empezamos una guerra mundial, y para evitar el fin del mundo, las dos superpotencias, a nivel ya político y económico, empezaron a trabajar juntos a base de nuestro informe para ver quién podría ser el representante de este grupo alternativo aislacionista. De hecho, se quedaron en dos. Uno, por parte política, era Rand Paul, el hijo de Ron Paul, y por la parte económica era un personaje como Donald Trump, porque pensábamos que un tipo como este, con tanta experiencia a nivel de llevar las empresas grandes a nivel mundial, podría llevar a Estados Unidos y sacarla de esta quiebra. Y de hecho, lo estamos viendo, él está llevando a Estados Unidos como si fuera una empresa. De hecho, ¿sabes? Por eso digo, es muy fácil entender, ¿sabes?, cómo alguien como Trump llegó a ser presidente, porque el grupo aislacionista necesitaba un revulsivo, una alternativa al grupo liberal banquero financista, y no solo en Estados Unidos, sino el sistema está en quiebra a nivel mundial. Por eso para Trump, cualquier gobierno en el mundo, que sea canadiense, que sea Alemania, que sea España, que sea donde sea, es enemigo suyo porque son liberales y representan conceptos que son anafema a lo que los grupos aislacionistas están promoviendo ahora mismo. Y de hecho, ya con esto termino, Trump llegó a la Casa Blanca, aunque no lo ha dicho públicamente, con dos mandatos muy, muy, muy claros. Uno, destruir, borrar de la faz de la tierra el modelo petrodólar. Dos, hacerse con el control de la Reserva Federal, que hasta ahora siempre ha sido en las manos de los liberales desde su fundación en 1913, y por supuesto cambio de patrón económico de petrodólar a criptomoneda. Y por eso todo lo que tú estás viendo
a nivel mundial desde esta óptica. A partir de ahora tiene sentido, porque claro, dices, no, es ilógico que un tipo como Trump ataca a Canadá, que son sus íntimos amigos. Es totalmente lógico, porque son liberales, banqueros financistas, son sus enemigos del modelo actual de crecimiento ilimitado. Vale, para un poquito. Esta tierra limitada no puede existir y llegó a su fin y ya no hay más. Para un poquito, toma un poquito de continuador de alguna política de Obama y sin embargo se ha cargado las cuestiones sociales que había o médicas que había conseguido. Quiere construir un muro con México, está quitando muchos de los derechos que habían conseguido los inmigrantes. Parece un poco, ¿no? No, tú ten en cuenta, no, Donald Trump es la continuación de la política económica de Barack Obama de su segundo mandato, no la política de Obama, sino la política económica. Ten en cuenta que, o sea, Donald Trump le llaman incompetente, llaman loco, llaman todo, pero lo que nadie puede discutir es que Trump ganó a 16 candidatos con vasta experiencia política de su partido, aunque es no republicano, y ganó de Hillary Clinton las elecciones nacionales, y además lo ganó por goleadas. Me puedes hablar de los votos, es irrelevante. Él ganó 90 y pico % de los condados, 3.000 y algo, un poco menos de 3.200. Entonces, en cuenta, debo repetir que los enemigos de Donald Trump son, ¿quién estaba detrás de Hillary Clinton? Es importante, ¿no? Estaban detrás de Hillary Clinton los cuantos enclaves, que es Hollywood, Silicon Valley, Nueva York es Wall Street y el establishment de la burocracia de Washington. Después tú tenías las agencias de inteligencia, el Estado profundo, George Soros, los Rockefeller y los medios de comunicación. Eso estaban en contra de Trump, ¿no? No, estaban en contra de Trump y apoyando a Hillary Clinton. Y Trump en un año se cargó a todos ellos, destrozó Hollywood. Hace 3 meses nadie puede haber imaginado lo que estamos viendo ahora. Es el efecto Trump. Estas cosas no pasan porque sí. Solo se ha convertido en enemigo número 1 en muchos países occidentales. Ya. Déjame que te pregunte cositas. Se ha cargado el cambio climático diciendo que, bueno, él no participa... Vamos por partes. No, sé breve si puedes, que tengo muchas cosas. Cargó Soros. Sí. Está sacando a la CIA americana, desmontándolo a través de los archivos de JFK que él está sacando, porque ha sido ellos que le mataron a Kennedy. Ha desmontado a Clinton, está desmontando al Estado profundo a través de todos esos personajes como Comey, etcétera, de la FBI, y le están sacando de ahí. Están desmontando agencias de inteligencia. Ha cambiado a la directora del Reserva Federal, puso uno de los suyos. Todo esto, y por supuesto lo de fake news, hashtag fake news, que es Trump 100%, ¿sabes? Que ha cargado todos los principales medios de comunicación, desde CNN, New York Times, Washington Post, Vale, etcétera. Para un poquito, dices que ha cambiado, algunos han dimitido, pero bueno, déjame un segundito. Dices que Trump y Putin están impidiendo la Tercera Guerra Mundial, y añades también que si hubiera salido elegida Hillary Clinton, estaríamos metidos en la Tercera Guerra Mundial ya. ¿Por qué? Mira, vamos a cogerlo si quieres. Lo cogemos primero lo que tú estabas diciendo el tema de Putin. Mira, está saliendo muchas cosas ahora mismo. Está saliendo el tema de España, de Cataluña, de Estados Unidos, de elecciones, que rusos están metidos en todo. Sí. Y ahora lo último está saliendo en México, que supuestamente los hackers rusos también están metidos. Y de hecho yo vi hoy o ayer, no me acuerdo, que ahora RT es oficialmente el medio propagandista ruso, soviético, putinista, que está totalmente pro independencia. Primero la gente tiene que entender que RT, Russia Today, el medio donde yo estaba trabajando en mi programa estrella durante 2 años y medio, este no es el canal del gobierno. Es decir, RT es tan de gobierno como CNN es de gobierno americano. Russian Today, ¿te refieres a RT? Russia Today hace 5 años. El gobierno ruso dio cuenta que no tenía dinero, porque el gobierno ruso está hasta cierto punto económicamente en quiebra. ¿Sabes? Si no fuera por su arsenal nuclear, no sería superpotencia en nada. Me duele el alma decir esto, pero es así. Entonces, hace 5 años Putin llegó a un acuerdo, porque Putin, como presidente del gobierno, no es omnipotente. Putin, como presidente, solo controla la política exterior del país. Todo lo que pasa dentro del país a nivel económico, etcétera, está en las manos de Medvedev,
que el primer ministro es traidor de la patria, es liberal banquero financista que trabaja cerca, muy cerca con Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que son organismos de Bretton Woods, es decir, liberalismo banqueros financistas, que son enemigos tanto de Trump como de Putin. Vale. Entonces, hace 5 años, RT, pasó de control del gobierno ruso a un control casi 50-50, aunque ya ahora es mucho más, donde los oligarcas rusos judíos que habían robado todo en el país en los años 90, cuando cambió el sistema, lo habían llevado al extranjero, ahora por el miedo de tener todo esto confiscado por el gobierno americano, lo devolvieron al país con un acuerdo con Putin, donde Putin les dice, no os voy a quitar el dinero, pero vosotros me vais a ayudar. Entonces los grandes proyectos como en Crimea, como RT, en gran parte se financian con este dinero robado del pueblo de los años 90, pero ellos controlan la línea editorial, y por eso echaron a toda la gente como yo, por ejemplo, y muchos otros que eran patriotas con P mayúscula. Y por eso decir que RT es la política exterior de Putin es igual decir el CNN es la política exterior de Trump. Vale. No tiene ningún sentido. Vale, déjamelo ahí. Esa es una cosa. Déjamelo ahí. Espera que vamos a dar un pasito más y no nos hacemos responsables de tus opiniones, esas personales y políticas que estás vertiendo. Vamos con la segunda parte, a tratar de entender qué es eso de el Estado profundo. Déjame que pongamos una pequeña introducción. En el léxico político de Estados Unidos hay un concepto misterioso que se ha puesto de moda bajo la incipiente presidencia de Donald Trump: el Estado profundo. Su definición varía según quien la pronuncie, pero en estos días la expresión en Estados Unidos suele aludir a una red de funcionarios públicos que operaría secretamente para impedir que Trump lleve adelante sus políticas. Es decir, un poder fáctico de empleados del gobierno cuya permanencia en sus cargos va más allá de los cambios de mando presidencial. El término de Estado profundo implica que hay gente secretamente en algún lugar, fuera de la mirada pública. Personas que están escondidas incluso de la burocracia, tirando de las cuerdas y manipulando cosas. Eso es al menos lo que cuenta a BBC Mundo Gordon Adams, un profesor emérito de la American University, experto en política de defensa y seguridad nacional. La existencia de esa entidad ha sido señalada por defensores y asesores del presidente, así como por algunos analistas, para explicar los datos sobre este Estado profundo. Intentaremos ser breves con Daniel Stulin. Por favor, nos quedan solamente 12 minutitos. Daniel, trata de ser sintético. ¿Qué es este Estado profundo? Un montón de gente Lo que habéis comentado es básicamente esto, o sea, a nivel de agencias de inteligencia, podemos llamarlo el imperio moderno. Es una combinación de grandes empresas, de think tanks, fundaciones, todas las organizaciones liberales banqueros financistas que están interesados en el seguir del sistema. Tú me preguntaste una cosa interesante, lo de por qué no Clinton, qué hubiese pasado. Sí. Tú ten en cuenta una cosa, que si los banqueros financistas se dieron cuenta de que solo podían salvar sus imperios transnacionales, todos juntos y no por separado, si metían a su candidato en la Casa Blanca, el nuevo presidente cambiaría entonces la política de la Reserva Federal, poniendo en marcha la imprenta que emitiría la cantidad necesaria de dólares para sostener el sector bancario, algo que Obama dejó de hacer en el año 2014 y sin embargo en Europa lo seguís teniendo hoy por hoy. Entonces la Reserva difícilmente se pronunciaría en contra de la administración por miedo a que saltara un escándalo similar a lo que pasó con Dominic Strauss-Kahn en el año 2008. Entonces con Clinton hubiese continuado otros 6 o 8 meses la expansión cuantitativa y la emisión de cantidades básicamente limitadas de efectivo, y durante ese periodo los precios de petróleo en los mercados hubieran ido a la alza gracias a las emisiones, y finalmente en 8 meses o lo que sea más tarde, ese dinero habría vuelto al mercado estadounidense, lo cual hubiera provocado una elevadísima inflación por encima de la actual tasa de inflación estratosférica,
que hubiera hecho estallar todas las burbujas de los mercados financieros. El resultado final, el colapso económico, es el mismo con Clinton o con Trump. Estamos literalmente, Miguel, a las puertas de un colapso económico mundial y del desmantelamiento del sistema capitalista, y la única diferencia es que Clinton nos habría llevado a una guerra termonuclear, lo que probablemente habría significado el fin de la humanidad tal y como lo conocemos. Vale. Ahora, no es que con Donald Trump no lo vamos a tener, pero Trump representa otro escenario y que fue testigo de cómo Obama ponía la imprenta en modo inactivo en el año 2014. Entonces, lo que tú estás viendo ahora mismo, tanto con Trump como toda esa gente a nivel de Estado profundo, liberales, banqueros, financistas, esta guerra sin cuartel a nivel mundial. Y esta guerra, Miguel, no es Estados Unidos contra Rusia o China contra Inglaterra, no son países en guerra, sino proyectos. Porque si fueran países, tú no podrías explicar Trump contra Clinton, o Antifa contra el gobierno, o Black Lives Matter contra la policía, o todo este embaradando locura que estamos viendo a nivel interno de Estados Unidos. No lo podrías explicar porque no son países que están en guerra. Es el sistema que está en crisis sistémico armagedontístico. Entonces, son varios proyectos que están luchando para ver quién de ellos o cuáles de ellos van a salvarse. En este momento hay 6 proyectos en el mundo. Uno está basado en Nueva York, es el proyecto Banqueros Liberales Financistas. 2 está Londres, el proyecto del Imperio. 3 es Gran Europa. 4 es Gran Eurasia con el epicentro en Moscú. 5 es China, Datun, China. Y el 6º es el Califato. Estos son los 6 proyectos que juegan en pareja. Porque tú ten en cuenta, hasta hace poco tiempo, Londres jugaba con el Califato Negro. Yeah. El Califato perdió y ahora buscan otra pareja, ahora nace un Califato nuevo. Y todo lo que tú estás viendo, yo quería comentar rápidamente el tema de Cataluña, y no te pongas nervioso ni te desmayes. Ya lo estoy. Es decir, no es que Rajoy o España es enemiga de Donald Trump, pero como el sistema económico mundial es sistema liberal banquero financista, después de la caída del grupo alternativo, que es el bloque socialista, se quedó solo un sistema en el mundo, que es neoliberalismo. Entonces, el sistema en sí es enemigo de Trump. Y si Trump podía, nada más llegar a la Casa Blanca, hubiese subido los tipos de intereses a 2, 3, 4, 5%, y todo se hubiese quebrado. Porque tenemos una deuda de 4 cuadrillones de dólares a nivel mundial. Pero él no podía hacerlo, porque esto hubiese supuesto proponer un sistema nuevo, alternativo inmediatamente. Como si tú tienes una mesa de 4 patas y te cortas 2 patas, necesitas poner algo para sostenerlo. Y como este sistema alternativo no existe en este momento en el mundo, Trump está aguantando como puede para no romper el sistema, porque no hay una alternativa viable, hay ideas, pero necesitan tiempo. Vale, para un segundito. ¿No te habrán pagado a ti para hacer esta apología de lo bueno que es Donald? Pero no, es que es muy buena pregunta. Yo pensaba que tú no sabes, yo estaba justo cuando estaba hablando, yo pensaba, ¿me va a preguntar a mí? Y él no, sí, te preguntaste porque eres buen periodista. Vamos a ver, yo no soy pro-Trump. La gente me dice, oye, entonces tú eres pro-Trump. Yo no puedo ser pro-Trump, soy ruso. Es decir, yo defiendo la postura y la política de mi país. Entonces yo miro a Trump como un médico mira a un paciente. Si le tengo que abrir porque tiene cáncer de todo, le abro. Pero no siento empatía, ni amor, ni odio. Le quiero curar, quiero ver, quiero entender. Entonces analizo a este personaje o el sistema, por eso hablo de la trastienda. Y de hecho en el libro cuento lo que no cuenta nadie en el mundo, porque cuando hablan de acuerdos entre Trump y su yerno con los rusos, estos no son rusos con que el yerno tiene acuerdo. Son la mafia judía israelita ex-soviética. Son estos oligarcas mafiosos, lo que en Rusia se llama varriz zakone, los ladrones en ley, que se han ido de la Unión Soviética a Israel, han abierto negocios sucios, y estos son los negocios donde Trump y su yerno participan. Y en mi libro, no me acuerdo, página 90 y algo, hasta 120, algo así, tú tienes la lista de todas las empresas de los países donde Trump tiene sus negocios sucios, desde el lavado del dinero, las cosas que no puedes imaginar y más. Vale. Pero los medios
pare y otro segundito. Déjame que ponga una tercera parte, que no quiero que se me pase antes de despedirte. Queda claro que no te pagan por decir que, bueno, este personaje aparentemente impresentable. Hay una imagen que a mí me llama... Espera, a mí hay una imagen que me llama mucho la atención cuando llega a una reunión de estas y al pobre representante de Montenegro le aparta así como si fuera yo que sé qué, que no esté en contra, que esté en contra de toda esa gran cantidad de gente que trabaja en Estados Unidos, inmigrantes, que quiera construir un muro, que no quiera respetar los acuerdos de la amenaza esta que tenemos del cambio climático. Pero déjame... Es un personaje muy complejo, es un personaje muy contradictorio. No hay forma de defender a un tipo que en la campaña presidencial está hablando de Arabia Saudita como el principal patrón de terrorismo internacional, después cierra un acuerdo con ellos por 360 billones de dólares y se convierte en el ¿cómo se llama?, la cuna de la libertad. Es absolutamente obvio. Vale. Es decir, es un personaje turbio, contradictorio, complicado, pero una de las cosas que sí se puede decir, y no para defenderle, sino que Trump, al llegar a la Casa Blanca, ha hecho muchas promesas y no ha cumplido casi ninguna. Pero no porque es un abriboca que habla sin hacer nada, es un empresario de altísimo nivel. Lo que pasa es que Trump se dio cuenta que llevar una empresa, por muy grande que sea, no es lo mismo que llevar las riendas del gobierno. Cierto. Y lo primero que tú te enfrentas, yo tengo mucha gente en el gobierno, tanto mío como en Estados Unidos, que porque muchas, ya a niveles, aunque hay complicaciones entre los dos países, tenemos vías muy abiertas, porque somos superpotencias, como se llama, nucleares. Entonces, conozco mucha gente en Estados Unidos y muchas veces hablamos y siempre me están diciendo lo mismo. No puedes hacerte dar cuenta, lo primero que cuando al entrar a la Casa Blanca se da cuenta, es la enorme cantidad de papeleo que tú tienes que hacer para todo. Entonces, Trump se encuentra, por un lado, con papeleo que no puedes hacer también, y por otro, ojo, vuelvo a lo que yo dije al principio. Trump no tiene amigos en el gobierno, el Estado profundo, los medios de comunicación, la burocracia, Miguel, son sus enemigos. De hecho, republicanos son igual de enemigos como demócratas. Vale, para, déjame que ponga la tercera. Nos quedan 4 minutitos. Escucha esta introducción. Daniel, este personaje que estás poniendo, bueno, con esos tintes tan buenos, de repente está encandilando, machacando al señor de los misiles de Corea del Norte y dicen que nos vamos a meter en un follón que no ni siquiera lo imaginamos. ¿Cómo ves el futuro en un minuto? ¿Guerra? Miguel, ningún analista serio de alto nivel piensa que habrá una guerra. Es decir, todo esto es invento de los medios, de los periódicos y el miedo de Ende. Tú ten en cuenta una cosa, que todo lo que tú estás viendo con Corea es justo para atar en corto a China. China es globalización, China es socialismo, China es socialismo nacional socialista, que es la unión de los clanes alrededor del trono de los antepasados. Es lo que es China. Entonces, China está promoviendo su iniciativa globalizada a través del BOR, One Belt, One Road, el camino de seda. Y es camino de seda terrestre y camino terrestre marítimo, empujando a Estados Unidos fuera de su zona de influencia. Trump contraataca utilizando Corea del Norte y la situación de los coreanos para atar a China y cortar, digamos, este avance suyo. No habrá ninguna guerra. Hubiésemos estado ya dentro de la Tercera Guerra Mundial con Hillary Clinton de presidente, porque te expliqué, con esta burbuja enorme de todo, de 4 cuadrillones de dólares, la única forma de desgravar la deuda y la responsabilidad es irse a la guerra. Y gracias a Dios, Hillary Clinton no es presidente. La trascienda de Trump, Daniel Stulin, sigue siendo un tocapelotas, Daniel. No sé, hay veces que cuentas cosas que ponen los pelos de punta, pero estamos atentos a esos avisos que haces de vez en cuando. ¿Forma de contacto contigo? Totalmente, a través de mi Twitter es @StulinDaniel. ¿Y te has ido a Canadá para refugiarte de alguna cosa? Fuerte abrazo, Daniel. Sí, no, ya el tiempo de Europa ya pasó. En 5 años, como es el modelo liberal banquero financista, y Europa ya va a dejar de existir como este modelo proyecto que crearon en los años 50. Entonces, mucho mejor irse mucho antes de que se desploma todo. Pero que tengas razón, al menos en eso de la guerra. Gracias. Se te quiere, ya sabes, por aquí. Fuerte abrazo y estamos en contacto, Daniel. Igualmente. Gracias por haber estado en el programa. Chao. Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio.
con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Hola, soy Loida. Para todos los amigos de Espacio en Blanco, asisten a Edimburgo. Vamos con algunas informaciones de actos que se celebran en nuestro mundo. Concretamente nos vamos hasta Arroyomolinos a hablar con Pascual Jiménez, arqueólogo y coordinador de la Concejalía de Turismo. Buenas noches, Pascual. Hola, buenas noches, Miguel. No contento con la que liamos estando allí celebrando los 30 años del Espacio en Blanco, volvéis a montar otras actividades más, ¿verdad? Sí, volvemos a intentar a ver qué podemos liar. Qué bonito fue aquello que hicimos, ¿verdad? Sí, muy emotivo y muy especial. Sí, señor. Vale, pues ahora, dentro de muy poquito, en este mes ya, estáis organizando unas jornadas que se llaman INRURE 2017, el mundo de la muerte. Sí, eso es la segunda edición que hacemos de este congreso, que es internacional, y a diferencia del año pasado que se centró en la puesta en valor de los yacimientos en ámbito rural, pues esta vez yo creo que debido al pozo que dejó el especial de Espacio en Blanco lo vamos a dedicar al mundo de los muertos, a la muerte. Qué bien. Montones de cosas que hay en diferentes tradiciones y vais a traer expertos de muchas partes para analizarlos, ¿no? Sí, viene gente desde la Universidad de Lisboa, viene gente desde por supuesto, la Universidad Complutense, desde Coimbra. Intentamos que sea un evento donde haya un intercambio de ideas y sobre todo basándose en el comportamiento de las diferentes sociedades históricas frente a la muerte, ¿no? Y bueno, qué tipo de rituales y qué restos materiales nos han llegado hasta nosotros. Hay mucho para investigar en torno a eso, ¿verdad? Quizá uno de los fenómenos más importantes de la vida del ser humano cuando termina y llega la muerte, ¿verdad? Claro, yo creo que es uno, además, de los grandes enigmas, ¿no?, de la humanidad, de los grandes misterios, ¿no?, que hay después de la muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de la arqueología vamos a intentar analizar, pues, qué podían ver las sociedades antiguas, qué podía pervivir más allá de la muerte y cómo ritualizaban la muerte. ¿En Arroyomolinos habéis encontrado alguna tumba o no puedo todavía contarlo? Sí, lo podremos contar. Además tiene una ponencia especial el sábado 18 vale. a la 1 y allí vamos a hablar de la necrópolis del Pelícano, que es algo impresionante y es un yacimiento muy importante, sobre todo porque no tiene parangón en la meseta de castellana, no tiene parangón. ¿Y está en Arroyomolinos? Y está en Arroyomolinos, porque además lo bueno de esto es que se documentaron mausoleos romanos y uno de ellos tenía 2 sarcófagos de plomo, algo que solamente se da en las grandes capitales del Imperio Romano en la península, como Tarragona, Córdoba y Emérita Augusta, ¿no? Pues en Arroyomolinos lo tenemos. Entonces vamos a dar nuevas informaciones de los informes que hemos estado haciendo desde el ayuntamiento. No hemos dicho fechas, Pascual. ¿El 16 de noviembre comienza? Sí, el jueves 16, pero son 3 días, son jueves, viernes y sábado. El jueves se realiza en la Universidad Complutense, porque este evento se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia. Entonces nosotros ponemos nuestro granito de arena para hacerlo viernes y sábado, y el viernes y sábado escucharemos a las personas punteras e investigadores punteros en esta materia, y será el viernes 17, empezamos a las 10:30 y acabamos a las 6:30, y el sábado 18 empezamos a las 11 y acabamos a las 2:30. Interesantes jornadas. ¿Entrada gratuita para toda la gente que quiera asistir? Por supuesto, sí, por supuesto, porque siempre pensamos que la cultura debe ser gratuita, y es entrada gratuita hasta completar aforo. Y además vamos a aquellas personas que vengan y necesiten, porque estén estudiando alguna licenciatura o diplomatura, se les va a reconocer, se les va a dar un certificado en las que se les reconozcan créditos de SPS. Oye, yo si voy todavía me dais ese crédito, todavía no me toca. tú ya eres doctor, no sé qué crédito necesitas, pero te daremos el crédito, por supuesto. Una actividad más del Ayuntamiento de Arroyomolinos, INRURE 2017, el mundo de la muerte,
16 de noviembre, 17 y 18 de noviembre, en ese flamante auditorio municipal que tienen allí en Arroyomolinos. Gracias, ahí está la invitación. ¿Tenéis una página web, una forma de contacto para que se tengan más datos nuestros oyentes? Sí, como siempre y como hemos hecho, les remito a la página de internet del Ayuntamiento de Arroyomolinos, que es a aito-medio@arroyomolinos.org. Espera, repite, Aito, Ayuntamiento... En cualquier buscador con que pongan Ayuntamiento de Arroyomolinos, la primera opción, pinchan y ya les sale. Y luego, además, en las redes sociales, en el perfil de la Concejalía de Empleo y Turismo, ahí también nos pueden localizar, obtener información, y cualquier persona que me busque en Facebook por Pascual Jiménez, que me mande mensaje, que yo le explico lo que haga falta. Qué bien que los ayuntamientos se den cuenta que hay cultura en todo esto. El mundo de la muerte, no me lo pierdo. Igual hacemos alguna cosa más con alguno de los invitados. Pascual, enhorabuena por el trabajo. A seguir pensando. Gracias, Miguel. A seguir pensando cómo liarla. Y yo de doctor nada, aprendiz. Bueno, para mí siempre serás el maestro. Te veo prontito, fuerte abrazo. Gracias por todo. Un abrazo, Miguel. Hasta ahorita. En los últimos meses, el régimen de Corea del Norte ha aumentado sus amenazas sobre Estados Unidos. Futuro abierto. ¿Supone Kim Jong-un una amenaza real para el mundo o será capaz la comunidad internacional de frenar a este dictador? Futuro abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de Corea del Norte. Los domingos a las 6 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorovsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. Qué personaje Alejandro Jodorowsky, ¿eh? Pues sí, todo un personaje que ha tenido a nuestros oyentes ahí pegados a la radio. Qué personaje Daniel Sturling también con las trastiendas de Trump. O le pagan para que hable bien, ya se lo hemos preguntado. Coronel de la KGB, un tocapelotas, como le he dicho también, pero de vez en cuando da ideas que se van a tener en cuenta, ¿verdad? Pues sí, que te hacen reflexionar y, bueno, en un tema tan complejo como es el de Donald Trump. En cualquier caso, hay que leerse el libro. Menos mal que Tato Puerto, nuestro compañero en ese Futuro Abierto, va a hablar también de ese Corea del Norte. Espero que nos la líen por ahí, el de los misiles, el señor de los misiles, porque la cosa la tenemos complicada, ¿eh? Pues sí. Vale. Muchos oyentes han pasado más miedo hoy que cuando vienen nuestros compañeros del Grupo EPTA. Hablando de fantasmas y otras cosas. Sí. Ramón Álvarez nos pide que mandemos un saludo, aunque quizá lo sistematicemos más claramente, a un montón de gente que escucha en los hospitales de noche el programa, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, multitud de lugares. Me decía que hasta salas enteras, también los médicos y algunos enfermeros lo escuchaban, pero claro, no había que decir nada porque a estas horas hay que estar durmiendo. Muchos mensajes son los que recibe nuestro compañero Ramón, nos lo dice siempre desde los hospitales, gente pues bueno que nos escucha y que nos agradece la compañía que le hacemos. Incluso, bueno, yo atiendo muchas llamadas de personal, de médicos y de enfermeras y enfermeros que están trabajando de noche y que tienen la radio y nos escuchan. Sí, señor. Y a los pacientes nuestra mejor onda de aquí, mayor energía positiva para que se restablezcan cuanto antes y salgan del hospital a hacer una vida normal. Pues sí, un beso muy fuerte para todos. Ganadores. Tenemos 5. Hoy vamos a hacerles, a nuestros oyentes del Facebook, de Facebook y de las redes, redes sociales. De las redes sociales, vamos a tenerles más en cuenta y vamos a a premiarles con un libro a Feli Gómez, a Paco García, a May Sanma, los 3 del Facebook, y a Raquel Sánchez, también del Facebook, por estar ahí permanentemente atentos y interactuando con nosotros. Y también a Eduardo Rodríguez, que nos ha llamado por teléfono desde Barcelona. Muchísimas preguntas hoy, eso sí, Miguel, a través de nuestros teléfonos y de las redes sociales hacia los dos invitados. Los dos han despertado muchísimo interés. Vale. Y también Pascual, que nos hablaba de esa actividad que se va a hacer en Arroyomolinos. Ahí tenemos ya en nuestras páginas web recogido eso. Hemos colgado ya la información y en unos segundos estará también en Twitter. Y como decíamos, qué bien que los ayuntamientos, los políticos se den cuenta que todo esto es cultura. Seguramente hablaremos más de la muerte en próximos programas. ¿Alguna cosa más? Pues que estoy deseando volver ya dentro de una semana. Abrigarse, que hace frío. Gracias. Hasta la semana que viene.